Muy buenos días, Dios los bendiga. Bueno, esperamos de que se hayan pasado un día muy bendecido, muy feliz a todos los padres y también a los que no tienen su padre, pero tienen el mejor padre ahora. No tienen un padre terrenal, pero tienen al mejor Padre celestial, el eterno, el que nos abraza todos los días, del que todos los días necesitamos un abrazo, el abrazo del Padre. Y yo espero de que hayan entendido la palabra de ayer y que se den cuenta de nuestra identidad. Nuestra identidad no nos la dan ninguna de las cosas del mundo, ni las riquezas, ni las personas, ni las religiones, nada. Nuestra identidad no la da el Señor. Su palabra es muy clara en 1 Juan 4:17, como estudiamos ayer, de que nosotros somos ya lo que Él dijo que somos aquí en el mundo. Ahora, pongan atención en el estudio de hoy, en el devocional de hoy. Nuestra fe anclada en lo invisible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pongan mucha atención. Dios está decidido a enseñarnos a ver. Para hacerlo posible, nos dio al Espíritu Santo como el tutor, como el maestro. Y el viernes decíamos que el plan de estudios que utiliza es muy variado, pero la clase a la que todos podemos asistir es la de mayor privilegio de todo cristiano, la adoración. Y aprender a ver no es el propósito de la adoración, pero sí es un maravilloso efecto secundario. Aquellos que adoran en espíritu y en verdad, como dice Juan 4:23 al 24, aprenden a seguir la guía del Espíritu Santo. Su ámbito es llamado el reino de Dios, el trono de Dios, que se establece en las alabanzas de su pueblo, como dice el Salmo 22:3. Ese es el centro de ese reino. Es el ámbito, el ambiente de adoración en el que aprendemos cosas que van mucho más allá de lo que podemos captar con nuestro intelecto, como Pablo le dice a los Efesios en Efesios 3:20. Y es la más grande de todas las lecciones porque aprendemos a valorar su presencia. David fue uno de los hombres conforme al corazón de Dios, que él sentía y veía la manera en que él aprendió a ver en el interior de ese ámbito de Dios. Y él decía en el Salmo 16:8, siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. La presencia de Dios influía en toda su vida. Él practicaba constantemente el reconocimiento de la presencia de Dios. Veía a Dios diariamente, no con sus ojos naturales, sino con los de la fe. Esa preciada revelación fue dada a un adorador. El privilegio de la adoración es un buen lugar para comenzar para aquellos que no están acostumbrados a tratar algunos de estos temas que se encuentran en la Biblia. Es tan maravilloso ministerio que podemos aprender a prestar atención a ese don dado por Dios. La capacidad de ver con el corazón a través de la adoración. La adoración es el único ministerio que ejercemos en la tierra y que tiene un impacto eterno porque lo seguiremos ejerciendo por la eternidad. Y a medida que aprendemos a adorar con un corazón puro, nuestros ojos continuarán abriéndose y veremos lo que Dios desea que veamos. Ahora, pongan atención aquí. ¿Qué significa ver lo invisible? El ámbito invisible es superior al natural. La realidad de ese mundo invisible domina al mundo natural en el que vivimos, tanto positiva como negativamente, dado que lo invisible es superior a lo natural. La fe está anclada en lo que no se ve. Como dice Pablo en 2 de Corintios 4:18, que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. La fe vive dentro de la voluntad revelada de Dios. Si tenemos conceptos equivocados sobre quién y cómo es Él, nuestra fe estará restringida por esos errores. Por ejemplo, si creo que Dios permite la enfermedad como forma de desarrollar el carácter,
no voy a tener confianza para orar en la mayoría de las situaciones en que se necesita sanidad. Pero si creo que la enfermedad es para mi cuerpo, lo que el pecado es para el alma, entonces ninguna enfermedad me va a intimidar. La fe es mucho más libre para desarrollarse cuando realmente consideramos que el corazón de Dios es bueno. Los mismos errores de concepto sobre Dios afectan a quienes necesitan tener fe para lograr un milagro. La incredulidad está anclada en lo que es visible, en lo material, en lo razonable, en lo tangible, en lo palpable, fuera de Dios. Honra el ámbito natural como superior al invisible. El apóstol Pablo declara que lo que vemos es temporal, mientras que lo que no vemos es eterno en 2 de Corintios 4:18. La incredulidad es una fe en lo inferior. La incredulidad se apoya en el ámbito natural, pero ese ámbito no debe ser considerado malo en sí mismo. Por el contrario, el que es humilde de corazón reconoce la mano de Dios en lo que se ve. Dios ha creado todas las cosas para que hablen de Él, sean ríos, sean árboles, sean ángeles, sea el cielo, las estrellas. El ámbito natural da testimonio de su grandeza para quienes tienen ojos para ver y oídos para oír, como dice en Romanos 1:20 al 21. Pero la mayor parte de la gente está llena de incredulidad y ellos tratan de ocultar su incredulidad con un eslogan o una etiqueta que le llaman: es que soy realista. Y puede ser una evaluación sincera, una respuesta sincera, pero no es motivo de orgullo, porque esa clase de realistas o de realismo creen más en lo visible que en lo que no se puede ver. En otras palabras, creen que el mundo material domina el espiritual. El materialismo es considerado simplemente como la acumulación de bienes, pero aunque incluye tal característica, es mucho más que eso. O sea, puedo no tener nada y aún así ser materialista. Puedo no carecer de nada y ser materialista, porque el materialismo es fe en lo natural, en que lo natural es la realidad superior. Somos una sociedad sensual, o sea, que nos regimos por los sentidos, por los sentimientos, con una cultura que está moldeada por lo que perciben los sentidos, por lo que perciben nuestros 5 sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Estamos entrenados para creer solo lo que vemos. Pero la fe verdadera no es vivir negando el ámbito natural. Por ejemplo, si el médico dice que tú tienes una enfermedad incurable, un tumor, pues sería tonto actuar como si no lo tuvieras. Eso no es fe. Pero la fe está fundada en una realidad que supera ese tumor. Yo puedo reconocer la existencia de un tumor y aún así tener fe en la provisión de que las llagas de Cristo para mi sanidad ya fueron provistas en la cruz del Calvario, que fui sanado por esa provisión hace ya más de 2000 años. Y es un resultado del reino de los cielos, es una realidad superior. En el cielo no hay tumores, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay dolor, en el cielo no hay lágrimas, en el cielo no hay llanto. Y la fe trae esa realidad a este mundo. Escuchen esta pregunta. ¿Ustedes creen que Satanás va a querer infligir cáncer en el cielo? Tal vez él lo desearía, pero no tiene dominio ahí, porque solo tiene dominio aquí, cuando y donde el hombre lo acepte.
Recuerden que Él es el príncipe de este mundo, pero tú y yo tenemos una autoridad superior. No que seamos superiores a Satanás, hay que entender eso. La autoridad es de Cristo. Todo lo que hacemos, no lo hacemos nosotros, lo hace Cristo a través de nosotros. Nosotros solamente somos vasitos de barro, vasijitas frágiles, como dice un hermano, jarroncitos de Lagos de Moreno, por mencionar de que somos frágiles. Ahora, ¿cuánta gente tú conoces que vive en negación? ¿Qué quiere decir? Que viven teniendo con miedo a una aparente vida en negación, y es lo que impide que muchos ejerciten la fe. ¿Por qué? Porque para muchos cristianos es tan importante lo que piensan los demás que no están dispuestos a arriesgar todo para confiar en Dios. El temor del hombre está muy relacionado con la incredulidad. Por el contrario, el temor de Dios se relaciona muy estrechamente con la fe. La gente de fe también, claro que somos realistas, solo que nuestro fundamento es una realidad superior. La incredulidad es en realidad fe en algo que no es Dios. Lo diré de nuevo, la incredulidad es fe en algo que no es Dios. Dios es celoso de nuestros corazones y nuestra confianza debe estar puesta fundamentalmente en Él. Y cuando ponemos nuestra confianza en alguien o en otra cosa que no sea Él, contristamos al Espíritu Santo. La fe nace del Espíritu en los corazones de los seres humanos. La fe no es intelectual ni anti-intelectual, es superior al intelecto. La Biblia no dice que el hombre creerá con la mente por medio de la fe. El hombre puede concordar con la mente de Dios. Es más, la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Cuando sometemos las cosas de Dios a la mente del hombre, pues los resultados son incredulidad y religión. Pero cuando sometemos la mente del hombre a las cosas de Dios, tenemos fe y una mente renovada. La mente es un maravilloso siervo, pero como amo, es el amo más terrible y tirano de todos. Gran parte de la oposición a la renovación viene de cristianos que se dejan llevar por su alma, cristianos almáticos, carnales. Pablo incluso los llama carnales, que no han aprendido a ser guiados por el Espíritu Santo. Para ellos cualquier cosa que no tenga sentido para su mente carnal está automáticamente en conflicto con la Biblia. Por eso cuando le escribe a los Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 2, lean todo el capítulo 2 de Primera de Corintios, él dice, miren, las cosas espirituales tienen que ser discernidas, entendidas en el Espíritu, pero el hombre carnal no las entiende. Esa forma de pensar es aceptada en toda la iglesia, en toda la actualidad hoy en día, lo cual debería explicar por qué nuestro Dios parece ser tan semejante a nosotros. Hemos humanizado tanto a Dios que le hemos quitado hasta el poder, porque hay denominaciones que en sus doctrinas ya no creen que Dios tenga el poder para sanar, para liberar, para seguir actuando con poder, con señales, milagros y maravillas, como lo hizo Jesús cuando caminó en la tierra. La mayor parte de las metas de la iglesia moderna hoy en día las pueden alcanzar sin Dios, porque hacen planes humanos, métodos humanos, estrategias humanos, y lo único que necesitan es gente, dinero y un objetivo en común, y con determinación pues lo pueden lograr. Pero el éxito no es necesariamente una señal de que la meta haya sido establecida por Dios. Hay muy pocas cosas en la vida de la iglesia que demuestren que recibimos dirección y poder del Espíritu Santo.
Tenemos que retornar a la gran comisión, retornar al ministerio de Jesús, que es la única seguridad que tenemos de alcanzar la meta que Él estableció, la gran comisión de ir y predicar su evangelio. El Espíritu Santo vive en nuestro espíritu. Ese es el lugar de la comunión con Dios. Y cuando aprendemos a recibir de nuestro espíritu, aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo. Dice en Hebreos 11:3 que por la fe entendemos. La fe es el fundamento de la verdadera intelectualidad, del verdadero pensamiento. Cuando aprendemos a aprender de esa manera, nos abrimos a crecer en verdadera fe, porque la fe no requiere entendimiento para funcionar. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes han tenido una experiencia cuando estamos leyendo la Biblia y parece que un versículo salta ante nuestros ojos. Nos entusiasma ese versículo que nos da tanta vida y aliento, pero inicialmente no podríamos enseñarlo ni explicarlo, aunque nuestra vida dependiera de eso. Lo que sucedió fue que nuestro espíritu recibió el poder vivificante de la palabra del Espíritu Santo, como dice en 2 de Corintios 3:16. Cuando aprendemos a recibir de nuestro espíritu, nuestra mente se convierte en la alumna y no en la maestra. Y por lo tanto, está sujeta al Espíritu Santo por medio del proceso de revelación y experiencia. Nuestra mente al final logra entendimiento. Ese es el aprendizaje bíblico. El Espíritu influye sobre la mente. La fe es garantía y es certeza. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es el espejo del corazón que refleja las realidades del mundo de Dios en el nuestro. Es la sustancia del ámbito invisible. Ese maravilloso regalo de Dios es la manifestación terrenal, inicial de lo que existe en su reino. Es el testimonio de un ámbito invisible llamado el reino de Dios. Por medio de la oración, de la adoración, podemos traer esa realidad a la nuestra. Así es como funciona la fe. Por ejemplo, si yo voy a una pizzería, a Little César, que vamos cuando Dios nos lo permite, y pedimos una pizza, pues nos van a dar un número y un recibo, y yo debo colocar ese número en un lugar visible o sobre la mesa. Bueno, antes era sobre la mesa, ahora por la pandemia pues te llaman. Pero si entra alguien de la calle y se acerca a mi mesa anunciando que no me van a dar ninguna pizza, yo puedo señalarle el número y decirle, mira, cuando la pizza número 52 esté hecha, me van a llamar y es mía. O sea, ese número es la garantía de la pizza que espero. Si esa persona me dice que mi número no sirve, pues le voy a señalar mi recibo, la evidencia del valor de mi número. Y cuando mi pizza esté hecha, pues la persona irá por todo el local buscando mi número, el empleado, y cuando sabe el producto de los cielos dónde debe caer, él busca la garantía, el número. Si surge algún cuestionamiento sobre la validez de mi número, el recibo que está en la Biblia demostrará con certeza mi derecho tanto al número como a la pizza. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor nos selló con las arras. La palabra arras es garantía de su Espíritu Santo. El cielo no se mueve simplemente en base a las necesidades del hombre. O sea, ni tú ni yo podemos manipular a Dios con sentimentalismos, con lloriqueos, sin haber un verdadero arrepentimiento. Él en su gracia, claro, que nos provee lo que necesitamos, por su gracia, pero Él no cumple antojos. El cielo no se mueve simplemente en base a las necesidades del hombre. Y no es que a Dios no le importe. Fue por su gran compasión por nosotros
que Él envió a Jesús. Cuando Dios se conmueve ante la necesidad humana, rara vez arregla el problema inmediatamente. Por el contrario, nos da principios del reino que cuando los adoptamos, corrigen los problemas. Si Dios se moviera solamente basado en la necesidad humana, pues países como la India y como Haití, pues llegarían a ser los más ricos del mundo, pero no funciona así. El cielo se mueve sobre la base de la fe. La fe es la moneda corriente en el cielo, como lo estudiamos la semana pasada. Ahora, necesitamos entender y hacer un resumen de la fe que encontramos en Hebreos 11 del 2 al 30. Por ejemplo, dice que por fe fueron aprobados los antiguos. Por fe entendemos. Por fe Enoc fue sacado de este mundo porque agradó a Dios. Por fe Noé llegó a ser heredero. Por fe Abraham habitó en la tierra prometida. Por fe Sara recibió fuerza para tener un hijo, porque consideró fiel a Dios que le había hecho la promesa. Por fe Abraham recibió promesas. Por fe Isaac bendijo a sus hijos. Por fe José profetizó lo que sucedería después de su muerte. Por fe los padres de Moisés lo escondieron viendo que era especial. Por fe Moisés se negó a ser incluido en el sistema egipcio y decidió por el contrario ser rechazado por los egipcios. Por fe cayeron los muros de Jericó. Por fe Rahab la ramera no pereció. Por fe conquistaron reinos. Por fe hicieron justicia. Por fe alcanzaron lo prometido. Por fe cerraron bocas de leones. Por fe apagaron la furia de las llamas. Por fe escaparon del filo de la espada. Por fe sacaron fuerzas de la debilidad. Por fe se mostraron valientes en la guerra. Y por fe pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Oh, y esto está hermoso. Pero ¿cuál es el origen de la fe? ¿Cómo viene la fe? Romanos 10:17 dice que la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. No dice que es resultado de haber oído. No. Es el corazón que presta atención en un ahora, en un presente perfecto. Es para el que está listo, para que el cielo se deposite en la fe, en un presente. El apóstol Pablo fue movido por el mandato de la gran comisión. Él entendió lo que Jesús les había dicho a sus discípulos en Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. Pero cuando él estaba dispuesto a predicar el evangelio en Asia, en Hechos 16, Dios le dijo que no. Lo que Dios había dicho parecía estar en conflicto con lo que Dios estaba diciendo. Y Pablo entonces se dispuso a ir a Bitinia nuevamente y Dios le dijo que no. Después Pablo soñó que un hombre le pedía que fuera a Macedonia, reconociéndolo como voluntad de Dios, y fue allá. Y aunque podemos conocer la voluntad de Dios en la Biblia, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a interpretarla, a aplicarla y nos dé poder para cumplir su voluntad. El mandato bíblico que más se repite es: no temas. ¿Por qué? Porque el temor ataca la base de nuestra relación con Dios, la fe. El temor es fe en el diablo. Escúchenlo bien. El temor es fe en el diablo. Y también se le puede llamar incredulidad. Jesús preguntó a sus discípulos, les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Porque el temor es lo mismo que la falta de fe. El temor y la fe no pueden coexistir porque obran en contra del otro. El diablo es llamado Belcebú, que significa el señor de las moscas. A él y a sus huestes satánicas siempre los atrae la descomposición, lo podrido.
Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han tenido algo en el refrigerador y de repente lo abren y se salen unos olores que hay, Padre bendito? En nuestra vida sucede lo mismo. Cuando tú guardas, almacenas en tu refrigerador interno, en tu espíritu, en tu alma, cosas como la amargura, los celos, el odio, pueden ser considerados la descomposición del corazón que invita al diablo, al señor de las moscas, que le gusta lo podrido, a entrar para influir. Por eso Santiago dice en Santiago 3:15 al 16 que tengamos cuidado. Si aún en los cristianos sucede eso, recordemos la amonestación de Pablo también a la iglesia de Éfeso, en Efesios 4:27, no le den lugar al diablo. El temor es una descomposición del corazón, atrae a los demonios, de la misma forma que la amargura y el odio. Y como ustedes saben, las moscas buscan lo podrido, por el olor de la carne podrida. El temor también emite un olor podrido, que no lo ves, no lo palpas, no lo hueles, pero en el espíritu los demonios lo perciben. Como la fe, el temor también es sustancia en el ámbito espiritual. Y Satanás no tiene poder alguno si nosotros no acordamos con él. El temor se convierte en la respuesta de nuestro corazón cuando nosotros aceptamos sus intimidaciones, cuando aceptamos sus pensamientos, sus sugerencias, sus argumentos. Por eso Pablo es tan enfático, tan categórico, cuando él dice en 2 de Corintios 10, del 3 al 5, que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento tiene que ser filtrado a través del Espíritu Santo. Pero irónicamente, escuchen esto, muchos que temieron por los excesos que otros cometieron en nombre de la fe, cayeron en la incredulidad. Ni hablar de, por ejemplo, de la Santa Inquisición, que perseguían, ejecutaban, martirizaban gente en el nombre de Dios. La reacción al error con frecuencia produce error. La respuesta a la verdad siempre gana a los que reaccionan ante el error. Algunas personas no tendrían un sistema de creencias si no fuera por los errores de otros. Sus pensamientos y enseñanzas son la antítesis de lo que otros creen y practican, y como consecuencia, quienes se esfuerzan por lograr el equilibrio se vuelven anémicos espirituales. La palabra equilibrio ha llegado a significar ni una cosa ni la otra, nada que amenace ni al diablo ni a las personas, poco riesgo y sobre todo la mejor manera de mantener intacta nuestra imagen de personas agradables. Escuchen muy bien esto para que no lo saquen fuera de contexto. La iglesia advierte a sus miembros sobre el gran pecado de la presunción. Dios nos advierte sobre el pecado de la incredulidad. Jesús no dijo, cuando regrese encontraré gente excesiva y presuntuosa o orgullosa. No, a él le preocupaba encontrar gente de fe, la clase de fe que él practicaba. Aunque nos reunimos con los que piensan como nosotros, los que tienen una fe marcan a fuego un camino que amenaza todas nuestras comodidades, porque la fe ofende a los que se quedan estáticos, la fe ofende a los que no quieren hacer nada por el reino de Dios. La incredulidad tiene una característica muy notable. Generalmente cumple sus propias predicciones. O sea, el descreimiento es seguro porque no se arriesga y casi siempre recibe lo que espera. Después de recibir lo que su incredulidad esperaba, la persona siempre puede decir, ya ves, te lo dije, pues porque eso es lo que tú mismo estuviste esperando. Pero mi fe no es solamente una fe basal, es una fe activa, es agresiva por naturaleza.
tiene un objetivo y un propósito. La fe atrapa la realidad del reino, la hace colisionar contra la otra realidad natural. La potestad inferior no soporta el choque. Una de las cosas que la gente, nos suele decir cuando estamos por orar por alguien que está enfermo es: sé que Dios puede hacerlo. Escuchen bien, y parece una respuesta razonable. El diablo también lo sabe en el mejor de los casos, pero eso es esperanza, eso no es fe. La fe sabe que Dios va a hacerlo, no que puede hacerlo. Para quienes tienen fe, nada es imposible. La palabra de Dios dice que nada hay imposible para Dios. No hay imposibilidades cuando hay fe, sin excepciones. ¿Pero qué necesitamos? Oídos para oír. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Observemos que no dice que la fe viene por haber oído. La naturaleza de la fe implica una relación con Dios que es actual. El énfasis está puesto en oír. Ahora, en Génesis, Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Cuando Abraham levantó su cuchillo para matar a su hijo, Dios habló nuevamente, pero esta vez para decirle que no lo matara, ya que había aprobado el examen, demostrando que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Dios. Es buena cosa que la única conexión de Abraham con Dios no haya sido lo que él le había dicho, sino que estaba basado en lo que le estaba diciendo en ese momento. Para ir concluyendo, escuchen muy bien, lo que este mundo necesita es que la iglesia, tú y yo, retornemos a un mensaje que no solamente hable, sino que muestre el reino de Dios. Necesitan algo a que aferrarse que sea más grande que cualquier cosa que puedan ver. El sistema mundano no tiene respuesta para los problemas que cada vez son más. Todas las soluciones que da el mundo son temporales. La fe no es ausencia de duda, tampoco tengas esa idea, sino es la presencia de la convicción. Y quizá no sientas siempre que tienes una gran fe, pero puedes obedecer. ¿Cómo? Pues poniendo tus manos sobre alguien y orar por él. Es un error ponerme a examinar mi fe, porque no la vas a encontrar. Es mejor que obedezcas enseguida. Después de que todo termine, puedes mirar atrás y ver que tu obediencia fue producto de la fe. Ahora, el poder no depende de la cantidad de gente que asiste a una iglesia. Esto está hermoso. Sino de la cantidad de gente que se pone de acuerdo. Lo diré de nuevo. El poder no depende de la cantidad de gente que asiste a una iglesia, sino de la cantidad de gente que se pone de acuerdo. El poder exponencial es producto de la unidad de la fe, como dice la palabra en Deuteronomio 32:30. Ahora, este punto está interesante. Así como el temor es un elemento tangible, palpable en el mundo espiritual, la fe también es tangible ahí. En el ámbito natural, una voz potente puede intimidar a otra persona, pero los demonios conocen la diferencia entre aquel que es verdaderamente valiente, agresivo, porque tiene fe, porque tiene denuedo, y otro que simplemente cubre sus temores con un comportamiento agresivo. O sea, los cristianos suelen usar una táctica cuando echan fuera demonios. Si les platicara cada anécdota a través de 30 años.
Están desde los que gritan, amenazan, invocan la ayuda de los ángeles, lanzan al lago de fuego, al infierno, los mandan quemar, los mandan encadenar, y prometen complicarle las cosas a los demonios en el día del juicio y otras cosas igualmente, perdón por la palabra, tontas, para tratar de cubrir su inmadurez y su miedo. La verdadera fe está anclada en el ámbito invisible y está relacionada con la autoridad dada en el nombre del Señor Jesucristo. Yo recuerdo hace 4 años, por ahí más o menos, 4 años y fracción, que nos trajeron a 2 hermanos endemoniados. Y tuvimos una reunión ese día, fue durante la semana, aquí en Callejones y Granados. Y yo recuerdo que les dije a los que estaban ese día: todo el que tenga miedo, sálgase para afuera. Puedo contar con con los dedos de una mano los que se quedaron. Y entre ellos se quedaron mis hijas, que estaban hace 5 años pequeñitas. La autoridad nos la da nuestra fe, que está anclada en el ámbito invisible y está relacionada con la autoridad dada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 3:11 y Hebreos 4:11. La autoridad para echar fuera demonios se encuentra en el descanso, en el reposo, es en el ambiente en el que crece la fe. Lean Hebreos 3:1 y 4:11. Ahora, 3:11, perdón. Proviene de la paz de Dios y es el príncipe de paz, por quien el que pronto aplastará a Satanás bajo nuestros pies, como dice Romanos 16:20. Lo que es reposado, descanso para nosotros, es violento para los poderes del infierno. Esa es la naturaleza violenta de la fe. No debemos convertir esto en un intento del alma por aumentar nuestra autoconfianza o autodeterminación. Por el contrario, es llevar el corazón a una situación de entrega, de reposo. Un corazón rendido es un corazón de fe, y la fe debe estar presente si deseamos agradar a Dios. En Mateo 11:12, Jesucristo dijo: hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. En Mateo 9:27 dice que 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino y clamaron a Jesús, y los demás les dijeron que callaran, pero eso solo incrementó su determinación. Se volvieron más desesperados y clamaron mucho más fuerte. Y Jesucristo los llamó y los sanó diciendo: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Jesús le atribuyó ese milagro a la fe de ellos. En Mateo 9:20 al 22, una mujer que había sufrido de hemorragia durante 12 años se abrió camino entre la multitud. Cuando finalmente pudo tocar el borde del manto de Jesús, fue sanada, y Jesús atribuyó la sanidad a la fe de ella. Hay muchas historias como estas, todas con finales similares. Personas que fueron sanadas o liberadas a causa de su fe. La fe puede abrirse paso calladamente o clamar en alta voz, pero siempre es violenta en el mundo espiritual. Se aferra a una realidad invisible y no la suelta. Tomar el reino por fe es el acto violento necesario para entrar en lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Por último, recuerda esto: la fe da poder. Por ejemplo, un carro puede tener cientos de caballos de fuerza, pero el carro no va a ningún lado hasta que le quites el freno y lo enciendas y se conecte con la energía que tiene en el motor y transfiera esa energía a las llantas. Pues lo mismo sucede con la fe. Tenemos todo el poder del cielo detrás de nosotros,
pero nuestra fe la que conecta lo que está disponible para nosotros con las circunstancias que vivimos. La fe toma lo que está a nuestro alcance y lo hace real. No es ilegal tratar de aumentar nuestra fe. No está mal buscar señales y prodigios. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Todos estos son derechos del creyente. Pero aprender a orar es la tarea que tenemos por delante. Es lo único que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara. Por eso, mañana estudiaremos el modelo de oración para buscar elementos que nos permitan conocer un punto de vista con respecto a la oración y la manifestación de su dominio. Estará hermoso durante estos días los devocionales. Vamos a orar. Señor Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra que el enemigo solamente busca una cosa en nosotros: robarnos la fe. No busca tu alma, no busca mi alma, no busca tu esposa, no busca tu esposo, no busca tus hijos, ni tus pertenencias, ni tu trabajo, ni tus negocios, nada. Lo único que busca es robarte la fe, porque sabe que si te roba la fe estás perdido, estás a la deriva y todo lo demás cae como efecto dominó. Hoy, Señor, te pedimos que nuestra fe esté anclada en lo invisible, como tú nos hablaste hoy, Señor. Que nuestra fe esté anclada en lo invisible. Una fe anclada en lo invisible es lo que tú nos pides, porque la fe es la certeza de lo que no vemos, la convicción de lo que no se ve, Señor. Tenemos que aprender a vivir en un mundo que no vemos. Y suena paradójico porque vivimos en un mundo material, terrenal, palpable, donde vemos, oímos, gustamos, tocamos, pero tú quieres que también se nos despierten los sentidos espirituales para poder vivir en la otra dimensión del otro mundo espiritual. Por eso tú dijiste en Hebreos 5:11 que los sentidos espirituales solamente se ejercitan por medio de la fe, y el alimento sólido es para aquellos que han ejercitado esos sentidos. Señor, es necesario que tu iglesia comience a digerir, a alimentarse de alimento sólido, a no tener temor, a no tener miedo de enfrentarse a los demonios, Señor, de echar fuera de su casa todo demonio de depresión, todo demonio de odio, de ira, de contienda, tomar la autoridad que tú nos has dado, Señor, y limpiar nuestra casa con el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo. Pero es tiempo, Señor, que nos vistamos con toda la armadura de Dios y que tomemos la armadura más importante de todas, la espada del Espíritu, para echar fuera, para derribar todo argumento de nuestra mente, porque el campo de batalla es la mente. Es tiempo de que dejemos de acudir a psicólogos, psiquiatras, médicos, y que acudamos al único que nos creó y que nos conoce perfectamente en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, al médico de médicos, al constructor de constructores, al Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, al único verdadero Dios, el que tiene el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hoy, Señor, empodéranos, Señor, con toda la armadura y con el poder de tu Espíritu Santo, y aumentanos la fe, y que nuestra fe esté anclada en lo invisible, porque Dios es Espíritu. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.